Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por estar de vuelta nuevamente aquí en la casa de nuestro Señor. Ha sido un buen día, un día de bendición, un día donde también vimos en la mañana. eh, hace rato que no veíamos la iglesia para ustedes, a lo mejor los que estaban sentados, pero para uno que está parado, había gente afuera escuchando el sermón y eso es algo grato y bueno, que Dios está obrando. Damos gracias a Dios por eso, la gente viendo que realmente el venir y congregarse es algo importante y no me he cansado de decirlo, que todo lo que hagamos a través de lo virtual, que saludo a los hermanos que están conectándose, recordar siempre que lamentablemente eso no es la iglesia, es una transmisión de un sermón de la iglesia, porque la iglesia la compone gente, personas, en compañerismo, en unión, el, lo presencial. Entonces, doy gracias que también la iglesia está volviendo. Y increíblemente, y el otro día lo hablábamos con un par de pastores, nosotros los que somos de La Pampa o venimos a La Pampa, es para nosotros esto es normal, pero es porque hemos llevado una normalidad, pero no es lo normal. Si usted mira a su alrededor o ve a otras regiones, otras iglesias, algunas todavía no se pueden congregar, hay muchas iglesias que se reúnen poquitos, 20, 30 y eso es todo, después de ser iglesias de grandes. Entonces, animarle a que también, mi intención es que ustedes también, así como ustedes están respondiendo, seamos luz también a otros y que puedan entender que se puede cuando hay una iglesia que quiere. Así que de animar a cada uno de ustedes a seguir haciendo lo mismo. Eh, Hoy día en esta noche vamos a estar hablando del corazón, en el griego conocido como cardia. Si usted puede ver, de ahí viene el cardíaco. Vamos a estar hablando del corazón. El corazón es un motor, si lo pone de esa manera en nuestro cuerpo, pero que el Señor lo asoció, obviamente, tiene un trasfondo espiritual, el corazón. Dios justamente nos dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Proverbios 4:23. O sea, a Dios le interesa el corazón. Nos dijo también que deberíamos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Dios quiere de nosotros el corazón y lo podemos entender. Por ahí mientras estábamos alabando a Dios, ahí mi corazón está entre alabar a Dios y mirar a mis hijos tocar, para que entienda mi corazón humano. Y yo digo, y mientras la última canción estaba escuchando a Martina, yo digo, hoy vale la pena estar en la casa toda la semana, estar escuchando esa batería, vale la pena. Pero también aprovecho de colgarme de eso. Espero que también ustedes animen a sus hijos, algunos de sus hijos que quiera servir aquí en la iglesia, a tocar instrumento, porque queremos que más jóvenes se sigan levantando en todos los instrumentos. Así que doy gracias a Dios por lo que están haciendo algunos jóvenes, animándose. Pero si usted ve que a su hijo tiene dedos para el piano, eh, que pueda ser parte. También la iglesia cuenta con 2 baterías y yo le he dicho, si hay algún joven que esté dispuesto a servir y quiera tocar batería en un futuro, que hable con sus líderes y hasta le pueden prestar una batería para que se la lleve para la casa y saquemos un nuevo baterista y así otro instrumento, pero también tienen que presentar el deseo y las ganas de querer hacerlo y servir a Dios, porque si los jóvenes también. Así que, ¿por qué? Porque tenemos que agradar a Dios de todas las maneras. Y así como mi corazón humano se pone contento, imagínense obviamente el corazón de Dios cuando ve a su pueblo servirle. La palabra corazón en la Biblia es una palabra importante, sobre todo hoy día en esta noche quiero más hacer un estudio acerca de lo que significa hablar el corazón más que un mensaje, para que usted pueda crecer, aprender y cuando esté con alguien hablando pueda dar una buena explicación o buenos versículos. Así que tómelo como un estudio más que un sermón y si quiere tomar nota, aproveche de tomar nota. La palabra corazón en la Biblia es importante, aparece 876 veces mencionada en la Biblia. Cuando una palabra se menciona muchas veces en la Biblia es porque es un tema importante para Dios.
Hay palabras que se mencionan 27 veces, hay palabras que se mencionan 3 veces, hay palabras que se mencionan 2 veces. Por ejemplo, la palabra arrebatamiento se menciona una vez. ¿Y usted cree en el arrebatamiento? ¿Amén o no? Y se menciona una sola vez en la Biblia la palabra arrebatamiento y creemos que es algo importante. Imagínense cuando se habla de una palabra 876 veces. O sea, es importante, pero a veces no le damos la importancia. Quiero invitarle a abrir su Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Versículo 33. Dice así la palabra de nuestro Señor en Mateo 12, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si usted se da cuenta, ya el Señor Jesucristo está hablando acerca de lo que significaba el corazón, comparando al hombre a un árbol, y lo he mencionado otras veces justamente en las enseñanzas. En las parábolas se menciona el árbol como el ser humano. Nabucodonosor era un árbol, así que es interesante también lo que nos dice el Salmo 1. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces el hombre está simbolizando el árbol, pero dijo, por sus frutos conocemos el árbol. Lo que uno haga, y tiene que ver con lo que hablábamos en la mañana, lo importante no es lo de afuera, pero lo de afuera refleja lo que está dentro. Así que la Biblia nos decía en la mañana, no juzguemos a las personas en cierta manera, pero para poder juzgar a una persona, para nosotros, nuestra naturaleza, es lo que vemos, su fruto. Pero también Dios ve el corazón de cada uno de nosotros y nos demanda. Ahí en el libro de Mateo, sigan Mateo capítulo 7, por favor, para complementar. Mateo 7, versículo 16. Versículo 16 dice de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted se da cuenta, también nuevamente el Señor Jesucristo le responde a esa generación, a la generación de fariseos, que hay que entender algo. ¿Por qué el Señor ocupó el término, no puede un árbol malo dar un buen fruto? Porque el pueblo de los fariseos, ¿cómo eran los frutos de los fariseos? Los frutos de los fariseos, ¿cómo eran? Le estoy preguntando a usted. ¿Malo? No, eran buenos. ¿Eran lo mejor del pueblo? ¿Eran los más limpios? ¿Eran los más intachables? ¿Sí o no? Estoy preguntando. Léala o lee una Biblia diferente. El Señor le dijo, sepulcros, ¿cómo eran por fuera? ¿Malos o buenos? ¿Puros o sucios? ¿Cómo eran los frutos de los fariseos por fuera?
¿Buenos o malos? Buenos. Pero el problema era, y uno va a decir, pero pastor, usted está diciendo, y la Biblia dice, que si de un mal corazón no puede dar buenos frutos. El problema es justamente que el Señor ocupó este término porque el problema de Dios en lo que se estaba centrando nunca fue en lo externo, sino en lo por afuera impecable. Pero cuando nosotros decimos por sus frutos los conoceréis, ¿pero qué frutos? Entonces a la final, haciendo el análisis, ¿cómo eran los frutos realmente ante los ojos de Dios de los fariseos? Malos. ¿Por qué? Porque tenían un corazón malo. Por eso es difícil juzgar, y lo dije en la mañana, juzgar los frutos, las apariencias. Ocupamos mucho ese término, por sus frutos los conoceréis. No es que no es una buena persona, no es una mala persona, pero ojo que a nivel de frutos, los fariseos mostraban frutos buenos, pero el problema no eran los frutos, el problema era el corazón. Y vamos a estar hablando del corazón. ¿Ha escuchado el término a los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien, pero también ese texto, amar, ¿qué significa amar? Guardar su palabra, ¿se acuerda la semana anterior? Entonces a veces los términos que ocupamos en la palabra de Dios son tan superficiales y el Señor quiere que a veces nosotros profundicemos como en este tema del corazón. Cuando el Señor dijo que amarás al Señor con todo tu corazón, ¿qué realmente significa amar a Dios con todo el corazón? Proverbios 4:23, recién me lo sé de memoria yo, por eso recién se lo dije. Es un buen texto para aprendérselo de memoria. Es uno de los versículos que de muy jovencito me aprendí de memoria. Proverbios 4:23. Está ahí, llegó. Un buen versículo para los jóvenes. A mí me lo enseñaron de muy niño, de jovencito, no de niño niño, pero de joven. Importante. ¿Ok? A la una, a las dos, léalo usted, y a las tres. En otras palabras, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo lo había puesto de esta manera para poder ver los resultados. O sea, a través de lo que hay en el corazón es el resultado de la vida, es el resultado de nosotros. Y a eso se estaba refiriendo con los frutos, no las acciones, sino el resultado. Yo puedo tener muy buenas acciones externamente hacia la gente, pero muy mal resultado. Al pueblo de Israel, los fariseos se mostraban limpios, puros, blancos, pero ¿saben qué? Nadie les creía. Por más que se mostraban, la gente común y corriente veía que su actuar que era bueno no los convencía, porque a la final era el resultado más allá de lo que uno quiera mostrar. Yo me puedo mostrar un hombre muy sacro, muy ideal, pero la gente tarde o temprano termina viendo los frutos, lo que hay en el corazón, porque lo dice el Señor. Vamos a estar hablando acerca de esto en esta noche, un estudio acerca del corazón. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios. Señor, gracias Padre, te damos en esta noche por permitirnos estar aquí escuchando, Dios, tus alabanzas, tanto de mis hermanos como uno te alaba y te honra, y espero que te sientas agradecido y grato de parte de nosotros. Pero también, Dios, queremos aprender de la palabra de Dios, queremos crecer en ella y poder entenderla de mejor manera para poder hacer cambios de vida, aplicaciones en nuestra vida y una mirada obviamente mucho más espiritual de adulto en Cristo que de niño. Así que trabaja, Dios, en nosotros con tu Santo Espíritu y convéncenos, Dios, de esos ajustes para poder agradarte, Dios. Damos gracias, Dios, por nuestros niños también jóvenes que están en su clase aprendiendo de Dios, siguiendo sus primeros pasos, los primeros rudimentos del Evangelio, de las enseñanzas, para que después también ellos sigan siendo pregoneros de la justicia de Dios, para que ellos puedan honrar, alabar a Dios con sus vidas y en un futuro formar familias fuertes, firmes en Cristo Jesús.
Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada uno, a los que están en casa también siguiendo las transmisiones, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando el Señor justamente decía en el libro de Mateo, que por sus frutos los que conoceréis. O sea, el resultado más que otra cosa, más allá de que veamos cosas, es un resultado correcto en la vida de cada uno de nosotros. Ahí cuando vemos justamente en el capítulo 4, versículo 20 y 21, por favor, porque leímos 4 a 23, pero por favor mire el versículo 20, 21, léalo también aprovechando que está ahí. Proverbios 4, 20, 21, ahora ya, hijo mío. Entonces Dios nos demanda poner atención a sus palabras e inclinar nuestro oído a sus razones y mantenerlas en medio de nuestro corazón. Porque si yo deposito en mi corazón la palabra de Dios, tiene que producir un resultado. Entonces cuando dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis, y le hago la pregunta, ¿el pueblo de Israel guardaba en su corazón la palabra de Dios? No. No guardaba la palabra de Dios en sus corazones, porque si hubieran guardado literalmente la palabra verdadera de Dios en sus corazones, no ritos, ¿cuál hubiera sido la vida de los fariseos y saduceos? Buenas, frutos buenos. Pero dice que los frutos que ellos daban por fuera eran limpios, pero su corazón estaba podrido. Si un corazón está podrido es porque no hay presencia de la palabra de Dios en sus corazones. Y entonces alguno de ustedes dirá, pero ¿y entonces qué hay? Religiosidad. No es palabra de Dios, es religiosidad. Es prácticas morales. Moralidad, había moralidad, pero la moralidad no es la palabra de Dios. La moralidad la da la conciencia. Hay gente que no es creyente y moralmente son muy correctos y a veces más que un cristiano, porque Dios dio a cada persona la moralidad a través de la conciencia. Pero la que produce cambio no es la moralidad, sino es la palabra de Dios habitando en el corazón de hombre. Por eso la palabra de Dios mantenida en el corazón, Mateo 4, mire, busque Mateo 4. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando sale de la de Dios, sale su palabra de la boca de Dios simbólicamente, porque Dios no tiene boca, por si acaso, acuérdense que es espíritu, pero simbólicamente está diciendo que si de la boca de Dios sale, ¿de dónde salió realmente? Del corazón de Dios. Pero dice bien claro, y si sale la palabra de Dios de la boca de Dios, ¿dónde debe habitar o dónde debe llegar la palabra de Dios a nuestra vida? A nuestro corazón. Y ojo, porque el texto en Proverbios 4, 20 dice que hay que guardarla. Porque no es solo oír. A veces creemos que la palabra del oír, y sabemos el versículo, que la fe viene por el oír. Pero no es solo oír palabra de Dios y producir fe, sino es tomar la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Mi hermano, al hombre le es imposible, y preste atención, el hombre es imposible vivir eternamente si no tiene guardada la palabra de Dios en su corazón. Y ahí yo sé que a veces entramos en un conflicto medio, comilla, doctrinal, porque yo sé que cuesta entender que algunos dicen, pastor, no es la palabra, es Cristo. Cuando usted le habla a una persona de Jesucristo, de ser salvo, usted le dice, tienes que aceptar toda la palabra en tu corazón. ¿Usted le dice eso? ¿Por qué no? Porque hay otros textos que hablan justamente que tenemos que invitar o creer en Jesucristo.
pero nos olvidamos de un principio fundamental, que Cristo es la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra de Dios, no el libro, papel. Lo que dice este libro es Dios. Porque si Dios es espíritu, tenía que transformar justamente ante nosotros, tenía que hacerse visible. ¿Quién es Dios visible? Cristo. Cristo se fue. Se fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero ¿qué antes que Cristo viniera? ¿Qué había para que Cristo estuviera en medio? La palabra. Entonces cuando la gente me dice, Cristo vino, sí, y yo no estoy en problema con eso, el que hay que entender que la palabra de Dios ha sido desde antes y por siempre. Cristo entonces también ha sido desde antes y por siempre. Pero ¿y dónde estaba Cristo en Génesis? Y dijo Dios. No sé si me entendió lo que acabo de decir. Cuando Dios dijo, y dijo Dios, ¿por qué es importante en Génesis 1 la palabra y dijo Dios? Porque está dando a conocer que su palabra es importante. ¿Y quién es la palabra? Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era... ¿Por qué está citando Juan 1.1? Juan 1.1, ¿de quién está hablando? ¿Cuál es el contexto? El contexto de Juan 1.1. No, no es la palabra, es Cristo. Pero parte diciendo lo que sucedió en Génesis, en el principio, cuando se creó la tierra, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Ese y dijo Dios está representado también Cristo. Y si Cristo, la palabra de Dios, mora en nuestro corazón, es un reflejo de tener a Cristo usted en su corazón. Por eso ahí donde mucha gente dice, pero pastor, él recibió a Cristo, pero ¿cuáles son sus frutos? Porque si realmente recibió a Cristo, tiene que recibir su palabra, y su palabra tiene que producir resultado. Y ahí es donde muchos se confunden a veces y tienden a pensar que la salvación es por obra. No, la salvación es por fe. ¿Pero fe en qué? En la palabra. Porque la fe viene por el oír, ¿qué cosa? Por eso a veces nos confundimos, pero ojo, estoy hablando lo mismo. Es solamente que le estoy haciendo ver un poquito la salvación en Jesucristo mucho más profunda de lo que comúnmente se menciona, porque hablamos solamente de Cristo. Y Cristo es la palabra. Y el Señor cuando dijo, los que me aman, realmente guardan ¿qué cosa? Entonces ahí donde muchos dicen, entonces hay que guardar la palabra para ser salvo, se está transformando en obra. No, es que en la profundidad del texto, el que tiene a Cristo guarda su palabra y la hace y la refleja. Lucas capítulo 8. Por eso el corazón es importante, porque lo que metemos dentro del corazón reflejará el resultado en nuestra vida. Ahí en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 10. Dice, y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes vosotros? A los discípulos, a los creyentes. A vosotros os ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los otros, ¿quiénes son los otros? Fariseos y saduceos. ¿Ya? Porque acuérdense el Señor Jesucristo, ¿a quién le vino a predicar?
El ministerio de Jesucristo, ¿a quién le predicó? Al pueblo de Israel. Ese es un error a veces que confundimos, y por si acaso, ¿quién fue llamado a ser el predicador a los gentiles? Pablo, no fue Cristo. Y ahí es donde nosotros a veces nos equivocamos al tener lecturas de la Biblia por sacar fuera del contexto a quién fue escrito muchas veces. El que llevó el evangelio de Jesucristo a los gentiles fue Pablo. Pablo aquí ni siquiera era creyente. Él se convierte camino a Damasco cuando va a encarcelar a los cristianos. ¿Se acuerdan o no? Él fue el que llevó el evangelio a los gentiles. Cristo, ¿a dónde iba todos los sábados? Sí. ¿Y dónde no había sinagoga? ¿A dónde iba? Un poquito de historia. No, al río. Por eso habla que en el mar de Galilea o estaba en tal lugar donde no había, por si acaso en la tradición judía, cuando usted llega a un lugar y no hay una sinagoga establecida física, la enseñanza se da a la orilla del río o del mar. Pero Cristo le habló a los judíos. Entonces, cuando habla a sus discípulos, ¿los discípulos eran judíos en su momento? ¿Los apóstoles eran judíos? ¿Sí? No hay gentiles entre los discípulos. No hay gentiles, son todos judíos. Entonces Cristo hace una salvedad ahí entre los discípulos que vienen del judaísmo versus los fariseos y saduceos. Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, discípulos, pero a los otros, fariseos y saduceos, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué cosa? No a Cristo. ¿Está entendiendo, no? Su palabra, aunque ¿quién era? La creencia en Cristo, por fe. Quitan la palabra para que no crean, ¿y qué cosa? ¿Está entendiendo? ¿Se salven por medio de qué cosa? ¿Está conmigo leyendo la misma Biblia, no? Digo yo. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. ¿Estaban quitando, tratando de sacar a Cristo del corazón de los que ponían su fe en él? Sí, pero él mencionó a Cristo como ¿qué cosa? La palabra. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben ¿qué cosa? La palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y el tiempo de la prueba, el que no permanece en mi palabra no puede ser mi discípulo. Yo sé que aquí estoy tocando tema un poco más sensible, porque sensible en qué sentido, que cuesta a veces entenderlo, porque no es, quiero que me entienda bien esto, el ser salvo es por fe. No lo pongo en duda eso. Por gracia soy salvo. Pero nosotros, la generación de la iglesia moderna, transformó la salvación en algo instantáneo, pero así como llegar y lanzarse. Pero bíblicamente nunca fue una confirmación instantánea, aunque la salvación es instantánea. No sé si me entendió lo que acabo de decir. Yo soy salvo en Cristo al tiro. Pero el problema, cómo determinar si soy salvo al tiro, tenía que ver con guardar la palabra de Dios. Si alguien guardaba la palabra de Dios y creía en lo que se había predicado, era salvo ahí, en el instante. Pero había gente que creyó en la enseñanza, pero no en la palabra por completo de la predicación. Esa gente, el Señor le llamó, son los que creen. Pero después viene cualquier enseñanza o cualquier cosa y abandonan lo que creían. En otras palabras, ¿esas personas eran salvas? No. No es que fueron salvos y después no, nunca fueron salvos, pero creían. Entonces, no todo el que cree
entrará al reino de los cielos. ¿Qué hay que confirmar en el corazón? La palabra. Versículo 14. La que cayó entre espinas, estas son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dijo? Entonces, ¿cuál es la demostración real de una conversión genuina? Frutos. Pero ¿cómo uno recién convertido puede demostrar frutos? Fácil. Guardando su palabra. Y guardar su palabra es hacer su palabra. ¿Qué fue lo que Dios puso para demostrar un fruto rápido del momento de su conversión? Muy bien, el bautismo. ¿Entiende ahora por qué bautismo? Porque era lo más visible de una confirmación de un verdadero hijo de Dios. Bautismo no salva, es la confirmación de un verdadero creyente. Porque está inmediatamente haciendo o produciendo ¿qué cosa? Un fruto. Y yo sé que algunos van a decir, pero pastor, y el ladrón que tenía al lado Cristo, pues ya he aprendido harto. Y siempre tratando de justificar algunas acciones. ¿Y qué pasa con el ladrón que tenía a Cristo al lado? Primero, ¿Cristo había muerto? Y si Cristo no había muerto, ¿es la misma cortada corriendo con lo mismo de nosotros? ¿Con la misma promesa? No. ¿Cuál era la promesa para los que murieron antes de Cristo? El paraíso y ver al Mesías, pero no el cielo. Una vez que Cristo murió, todos los que aceptaron a Cristo como su Salvador son del otro pacto. ¿Se acuerdan? Lo leímos hoy día en Mateo. Este es el pacto en mi sangre. ¿Cuándo empezó el pacto de los gentiles, de la gracia? Cuando murió Cristo, no antes. El ladrón que estaba al lado de Cristo, ¿de qué pacto es? Interesante, ¿no? Entonces no lo podemos meter a él parte de la iglesia. Él es, comillas, de esta iglesia, de la post sangre de Jesucristo, sino de la fe que tenían los del Antiguo Testamento. Y a estos que tomó los llevó cautivos a la cautividad. Pero los mensajes acerca del fruto del corazón iban apuntadas justamente a la nueva generación de los hijos de Dios. Dice ahí, y le estaba leyendo el versículo 14, pero versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón, ¿qué dice? Bueno y recto, ¿qué dice? Retienen la palabra oída y retener y mostrar. Es la confirmación de un verdadero creyente. Pero nosotros lo hemos llevado a algo tan sencillo. No, tienes que orar y listo. Es que nunca en la Biblia se habló así de tan sencillo hablando de la salvación. Porque todos los mensajes del Señor Jesucristo, y ustedes lo están leyendo, no soy yo el que le estoy sacando mis conclusiones, usted lo está leyendo. ¿Quién es realmente la parábola del sembrador? Era una persona consideraba un hijo de Dios. Los que retienen la palabra oída y dan fruto. Le acabo de decir una de las mejores demostraciones de fruto que una persona que escuchó el Evangelio puede hacer, lo primero va a ser el bautismo. Y es por eso que nosotros, ¿qué enseñamos de las personas que reciben a Cristo? ¿A qué los llevamos? ¿Qué queremos que hagan ellos? El discipulado, porque lo primero que se va a tocar va a ser salvación, seguridad de salvación, y adivina que viene en tercer lugar, bautismo. Le hemos enseñado a los maestros que enseñan justamente y son maestros son discipuladores, le hemos dicho, si tú hablas con la persona y la persona no se quiere bautizar porque tú le enseñaste que es lo correcto, ¿qué hemos enseñado? Hasta ahí nomás llegó el discipulado y no se sigue. ¿Por qué? Porque está demostrando que realmente sus frutos no son los reales. Como discipulador, ¿qué yo debería hacer si me encuentro con una persona que dice, no, yo no me quiero bautizar? Así, fácil.
Claro, ir de nuevo a la salvación, porque posiblemente no es salvo realmente y solamente lo hizo quizás por emoción, porque a lo mejor su tía, su prima o porque la niña que le gusta va a la iglesia, entonces ya me voy a meter ahí nomás. ¿Me entienden o no? Exacto. La palabra de Dios y escuchada y guardada en el corazón, noble y bueno, da fruto. Mire por favor Juan capítulo 10. Les recuerdo a los oyentes y a los que están aquí que les dije que era un estudio, no una predicación. Por eso estoy profundizando un poquito más. Juan 10:10. Aquí un texto también muy sacado fuera de contexto muchas veces o versículos similares. Y aquí los voy a pillar algunos. A ver, aquí vamos a pillar algunos. Dice versículo 10. A la una, a las dos y a las tres. Pregunta. ¿No quieren que haga pregunta? Sí, pues si aprendemos todo. Cuando se ocupa el término, el ladrón no viene a robar y a matar o viene a matar y a destruir, cada vez que se ocupó en la Biblia el concepto ladrón, sobre todo en los evangelios, pregunta, ¿quién es el ladrón? No, ahí por eso le digo que la gran mayoría se equivoca. No, hay más te equivocas todavía. Dije, en el contexto de los evangelios, siempre el ladrón es considerado, aunque yo sí podríamos decir Satanás, pero el contexto siempre está hablando de personas que enseñan palabras incorrectas. Falsos profetas, fariseos, los fariseos que enseñaban doctrinas de hombre. Eso eran los que estaban robando la salvación del pueblo. Y ellos venían en vez de dar vida a destruir a las personas. Entonces, cada vez que usted lea los evangelios y ve al ladrón, siempre está enfocado a doctrinas de hombres o personas, como dice Timoteo también, en los postreros tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros que engañarán, que destruirán, que robarán. Pero siempre el concepto, la gran mayoría yo he escuchado decir, no, el que viene a matar y a robar y a destruir es Satanás. No, es la enseñanza. ¿Por qué la enseñanza? Y sáquela por conclusión. Porque si la palabra de Cristo produce vida, ¿qué pasa con otra palabra que no sea de Cristo? Produce muerte. Viene a matar, a robar y a destruir. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios en la parábola del sembrador, ¿qué es lo que era? La semilla. Entonces la semilla de Cristo, pero hay cosas alrededor que a veces contaminan y vemos justamente que dijo, los placeres de la vida, no fue Satanás. Las pruebas, no fue Satanás. Solamente se menciona a Satanás en la primera parte que robó la semilla. Pero lo importante era qué cosa, si él roba, él no roba y te deja sin semilla, él viene, roba y pone la semilla. ¿Por qué? Porque lo va a conectar con la otra parábola, cuando vino el dueño del terreno y sembró, vino el enemigo en la noche y sembró cizaña, los dos sembraron, pero uno con la que produce fruto y la otra con la que produce nada. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces eso es lo que está sucediendo. Por eso es importante que el corazón esté sembrado con la semilla correcta. Y esa semilla viene por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios produce vida y la palabra de Satanás produce muerte. La palabra de Dios en el corazón correcto produce fruto. La semilla de Satanás en el corazón no produce fruto, resultado. Primera de Samuel.
Primera de Samuel, capítulo 16. Por eso, mi hermano, Dios quiere el corazón tuyo disponible para ser sembrado. Siempre Dios ha querido el corazón de nosotros. Por eso menciona tantas veces el corazón, cuidar el corazón, guardar el corazón. En Primera de Samuel, capítulo 16, cuando vemos justamente, y se estaba buscando a David, ¿se acuerda? Para que lo ungieran. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en el libro, en el versículo 7. Si lo quiere leer, por favor, léalo fuerte, el versículo 7 de Primera de Samuel 16, a la 1, a las 2 y a las 3. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, Dios mira el corazón. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero nosotros hay que tener cuidado porque tendemos a mirar lo de afuera. Tendemos a mirarlo de afuera. El Señor está interesado en el corazón y no le importa nuestras apariencias exterior. El otro día me estaba acordando yo de un predicador que tuvimos aquí en nuestra iglesia. Para los que son nuevos, les voy a contar esta pequeña anécdota que sucedió en nuestra iglesia. Había un pastor amigo que lo invité a predicar y me dice mi amigo, me dice: pastor, ¿y no tendrá una colcha vieja por ahí en el patio tirada en el suelo? Sí, le dije yo, donde duermen los perros. Esa me sirve. Y yo dije: ¿para qué quiere una colcha vieja? ¿Y tendrá por ahí un poco de carbón, de algún parrilla, alguna cosa? Sí, ya le traje carbón. Ya. Bueno, hermano Héctor, usted no le habría traído nada por si acaso, pero yo sí tenía carbón. Mientras no pague, yo se la voy a cobrar por si acaso. Entonces, a la final, el pastor me dice: Lucho, lo que vamos a hacer es que yo me voy a disfrazar de mendigo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Levante la mano los que se acuerdan. Ok. ¿Y sabe qué? El culto comenzaba a las 8 de la noche. O fue a mediodía, no me acuerdo ya. Fue en la mañana. En la mañana, sí, en la mañana. 10:30. 9. 10. ¿Fue en la tarde o en la mañana? Mire, el día da lo mismo, a la final déjeme seguir con la historia. Es para los nuevos, es para los nuevos. Y a la final este pastor, el predicador me dice: voy a ir disfrazado de mendigo y voy a llegar una hora antes al culto y me voy a poner afuera en la reja. No le diga a nadie, pastor. Le traje la colcha. La colcha, mi hermano, ahí dormían mis perros, porque ahí dormían mis perros. No era muy bonita, estaba toda ahí llena de pelo y todo. Y se sentó ahí afuera, en la entrada con la reja que está ahí, estaba apoyado contra el muro blanco, acurrucado. Y pasaba la hermana. Y empezó la alabanza. Y él vino y se paró de ahí donde estaba y se paró en la puerta. No voy a decir, se me acercaron algunos porteros. Pastor, ¿qué hacemos con ese hombre? Anécdota. Yo le dije: no, déjenlo ahí nomás, si nos está molestando, déjenlo ahí nomás, déjenlo. Preferible que esté aquí, que esté ahí sentado. Ya, y seguimos alabando. Y entró a la iglesia y se sentó allá al fondo. Y los porteros parecían detectives. Menos mal que no estaba el hermano Roddy en ese tiempo, si no se le hubiera hecho una llave y lo saca para afuera. O le hubiera dicho:
atento, 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 atento. Pero no estaba el Roddy en ese tiempo. No, no estaba, ¿cierto? No. Y se sentó ahí. Después se sentó para allá y se paraba en medio de la alabanza y se sentaba allá y con la colcha, con un gorro pintado aquí de negro con el carbón y se vino a sentar ahí, me acuerdo yo aquí. Y pastor, todo preparado y pastor puede pasar. Y yo hice como que iba a predicar. También entré en el personaje, me tomé del personaje, pero yo sabía todo. Y hermano, voy allá y estaba dando la introducción y él levanta la mano. Y la gente lo miraba. La hermana, que no voy a decir quién, pero había una hermana que estaba sentada y cuando él se sentó, la hermana se cambió. Se sentó allá y los hermanos, habían banca, se corrían de la banca. Y yo hice como que iba a empezar a predicar. Y él ahí levantó la mano y se paró. Ah, la gente cómo estaba. Oh, el mendigo, mira lo que va a hacer y todo. Y se para y se sube aquí. Y los porteros como que a defender. Tranquilo, déjenlo, venga. Y dice mi hermano, yo voy a predicar hoy día. Y yo les digo, les presento al pastor. Y se mandó uno de los mensajes que hasta el día de hoy me recuerdo, donde muchos de nosotros, me incluyo, nuestro corazón quedó en el suelo destruido, porque ¿qué es lo que Dios veía realmente? ¿Y qué es lo que nosotros a veces expresábamos? La Biblia dice también en el libro de Hebreos que no nos olvidemos porque hay algunos a veces que han hospedado ángeles y ni siquiera se dieron cuenta. Pero por fuera quizás nos podemos ver espectacular, bonito, pero solamente con ese acto que sucedió esa vez, creo que el corazón de nosotros en algunos casos quedó expuesto. Dios quiere el corazón, más allá de tus apariencias, más de andar juzgando muchas veces. Y te aseguro que muchos ese día juzgaron. Y después los hermanos, no, yo sabía que él no. Sí. Se corrió de banca y él sabía. Y algunos hermanos me decían, pastor, que estaba hediondo. Mentira, no estaba hediondo, si él venía impecable, solamente venía. Se sentó ahí, oye, pastor, y se corrió, está hediondo. Los porteros, oye, que está hediondo el hombre, pastor. Increíble la mente. Nos enseñó algo ese día, ese noche o mañana, no me da lo mismo. Algo el Señor. Por eso el Señor cuando dice justamente al profeta y le dice que vayan a ungir a David, Dios dijo ahí, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Al Señor no le importa nuestra apariencia exterior. A veces podemos demostrar buenos, puros por fuera, pero el problema es el corazón. Y eso fue lo que sucedió con los fariseos. Los fariseos no guardaban la palabra de Dios, guardaban ritos, prácticas, moralismo, no guardaban la palabra realmente de Dios, no creían en la palabra de Dios. Eran tan cuadrados inclusive de poder entender la palabra de Dios en sus corazones. Y hoy día hay muchos creyentes que quieren aplicar la palabra de Dios, pero con sangre y no dejan mover un versículo de la Biblia, que era lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando Dios le dice en el libro de Malaquía al pueblo de Israel, va a venir Elías. Una de las señales para que Cristo venga es que venga Elías. ¿Y qué dijeron los fariseos y saduceos? No, tú no eres Cristo, porque Elías todavía no ha venido. Y el Señor dijo en el libro de Juan, en el libro de Lucas, capítulo 2, que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Pero los fariseos estaban aplicando la palabra de Dios literalmente y se estaban perdiendo en su corazón la bendición de la palabra de Dios. Por eso, cuando usted lee la Biblia, tenga cuidado de llevarla a algo dogmático. Deje que el Espíritu Santo trabaje con la palabra de Dios. Y lo va a hacer. Para uno reconocer las verdaderas señales también de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 16.
Ahora hay palabras de Dios, para que no me saquen de contexto, hay palabras de Dios que no puedo mover, están así. El Señor dijo, no matarás, punto. No hay ahí, no es que en sentido espiritual, no. Tiene los dos sentidos, no vas a matar ni literalmente ni espiritualmente. Y ahí siempre aparece la pregunta, siempre, pastor, ¿y qué pasa si yo soy policía? Siempre aparecen esas preguntas, no sé. ¿Y qué pasa si me llaman a la guerra y tengo que disparar? ¿Lo mato o no lo mato? Oye, son trágicos, o sea, llevan a... Te lo digo, me han hecho esas preguntas. Y al Señor Jesucristo nunca le preguntaron acerca de guerras, pleitos, si matar o disparar o no disparar. Pero a nosotros nos gusta saber con lujo y detalle la palabra de Dios. ¿Qué cree usted? Ahora al revés, pues ahora yo me desquito. A ver qué hago, a ver. ¿Qué le diría a usted? Y como le dicen al pastor, para ver, muéstrame 3 versículos apoyando su teoría. Ah, que no, yo no soy pastor. ¿Cómo que? No, si hay versículos en la Biblia. ¿Qué haría usted? Obedecer al que manda. ¿Ya? Bien, me gustó eso. No sería policía. Buena respuesta. No sería policía. ¿Ya? Bueno, por eso, por si acaso aquí en nuestro país, en Chile y en el mundo existe la libre conciencia. Si usted alude que es alguien que cree o tiene un credo especial en cuanto a esa posición, no se le obliga a usted a tomar un arma. Eso lo dice el Estado chileno. Y es por eso que hay algunas religiones que no van y no hacen el servicio militar, porque ellos tomaron una determinación. Yo no voy a matar a nadie aunque me lo ordenen, pero es su decisión. Pero llegaron a ciertas conclusiones. No es el tema que estoy tocando, pero hay que pensarnos nosotros a veces cuando queremos aplicar la palabra de Dios, nos cuadramos en algunas cosas, pero en otras cosas no nos cuadramos nada y decimos, no, es que hay que obedecer lo que dice, me mandaron. Y sin tocar algo sensible, hay personas que en el año 73 fueron asesinadas porque esa persona obedeció la orden de un superior. ¿Estaba bien? Pero ¿por qué en ese caso no? Y si voy a una guerra, sí. Solamente te estoy haciendo ver que hay cosas que a veces la palabra de Dios están por sobre cualquier cosa y usted tiene que llegar a ciertas conclusiones. Y lo digo de mi que a veces, pastor, ¿qué dice usted? No, si yo no digo nada. Por eso es mejor no me pregunten a mí eso. Pero te estoy comentando lo que a veces nos preguntan. Y es la palabra de Dios la que tiene que morar en nuestros corazones. Solamente una pequeña mención para ayudarte quizás a veces a descansar y es lo que yo llego también. Cuando antes de que viniera Jesucristo, las guerras estaban permitidas. Santiago dijo, los pleitos y las guerras vienen justamente por los deseos del corazón de hombres malos. O sea, nadie me dice a mí hoy en día, alguien me puede decir, pastor, no es que yo voy a defender a mi país porque hay que defender mi país. Bueno, dice la escritura que Dios no permitió y no dejó más a entrar al cristiano en guerras y en conflictos de armas y todo lo demás, porque llegó el príncipe de paz. Mientras no existiera el príncipe de paz, Dios mandó y dio instrucciones de poder poner límite a estos conflictos mundiales. Pero solamente te hago la mención, si yo soy un verdadero hijo de Dios, tengo que preguntarme qué es lo correcto y no correcto. Y esa es la palabra. Y si es la palabra correcta, hay que entender quién es Cristo. Un cristiano tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, por más allá de las leyes o cosas que hayan en el mundo. En el libro de Daniel, a Daniel le dijeron por ley que tenía que arrodillarse y llorar a una estatua, y él dijo no. A Daniel le dijeron, vas a comer de lo que come el rey, y él dijo no. Pero la ley lo decía.
Pero él dijo no. Y por eso sus amigos fueron lanzados al horno de fuego. Y el Señor los rescató. Amén. Eran hombres de convicciones que no transaban la palabra de Dios por más que una ley lo dijera. Es como ayudita no para tomar una decisión. Proverbios 23. No, Lucas 16, no lee Lucas 16. Versículo 15. Y toda esa introducción que hice era por ese texto. En realidad era para que después que hice todas esas preguntas es para introducirlo en el texto, porque el texto a la final te está diciendo, hey, ya toma una decisión. Buen versículo, versículo 15 de Lucas 16. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, buen pasaje ese. Lo que nosotros a veces pensamos que está correcto, puede llegar a ser abominable. Por eso tiene que usted tomar decisiones bajo convicciones bíblicas, más allá de lo que usted cree o piense. Es la Biblia la que tiene que hablar. ¿Me entiende? Entonces, cada vez que usted tenga una pregunta de algo que se debe hacer o no se debe hacer, que sea la Biblia lo que hable, no lo que diga el hombre o inclusive hasta el pastor, porque el pastor también se puede equivocar. El pastor puede decirle a usted, no, vaya nomás y haga esto, no hay problema. Si el Señor, miren el pasaje tanto, y la gente sin analizar el pasaje, sin leer el contexto, sin entender realmente, va y hace lo que el pastor dice, y el pastor también es hombre. Yo siempre enseño eso, estudie y revise lo que los predicadores dicen, sea el que sea. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer cosas en el nombre de Dios, pero no era lo que Dios quiso. Vaya justamente al periodo de las cruzadas. ¿Se mataba en el nombre de Cristo? ¿Sí o no? Sí, se mataba en el nombre de Cristo. Y te forzaban a ser cristiano en el nombre de Cristo. Y si la causa decía o adoras a Dios, te salvas. Si no adoras a Dios, te vamos a matar. Mire, para que tenga una idea, en esta pandemia, alrededor del mundo han muerto alrededor de 3 millones de personas y realmente contagiados. Para, para el periodo de las cruzadas murieron 90 millones. Y nadie de nosotros habla de las cruzadas. Pero ¿cuánto esperamos el reporte diario del COVID? Hay gente que murió por decir, tengo una hoja de una Biblia en mi casa, a la hoguera. Cuando Policarpo justamente le dijeron, adora al César, porque a César era un dios en el Imperio Romano. Y Policarpo dijo, no, y le prendieron fuego. ¿Dónde está esa sangre de los mártires? ¿Cómo hoy día a veces el cristianismo tan superficial, como llevan el cristianismo en la vida muchos creyentes? Cuando que para muchos de esos hombres solamente decir creo en Dios les costó la vida. Por eso es importante, mi hermano, reflexionar qué está en nuestro corazón, por qué el Señor quería todo el corazón. Hay en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, o los mandé a otra cita yo recién, los mandé a Proverbios. No, por tiempo no lo busquen, Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero dice ahí en el libro de
Si lo quiere buscar en el libro de Deuteronomio, versículo 10, que diga capítulo 10, versículo 12. ¿Se acuerdan el libro de Mateo, capítulo 22, cuando al Señor Jesucristo, un intérprete de la ley, le pregunta a aquel intérprete de la ley, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Se acuerda? Y el Señor respondió en Mateo 22, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces Dios inmediatamente habló del primer y gran mandamiento. No hay otro mandamiento más importante que ese. El segundo es amarás a tu prójimo, pero va ligado con el primero. Nadie puede amar al prójimo si primero no ama a Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, léalo por favor usted, versículo 12, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora pues, Israel, amén, con todo el corazón y con toda el alma. El corazón para Dios es importante. El Señor dijo también en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, la hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Jeremías 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor no quiere que busquemos a Dios de otra manera que no sea a través del corazón. El Señor dijo también al profeta Joel en el capítulo 2 que deberíamos buscar a Dios de todo nuestro corazón. Por lo regular, Joel, el contexto de Joel, ¿saben cuál es? La venida de Jesucristo, en la primera y segunda venida. Y el tema central justamente es que Cristo viene, y Joel lo estaba anunciando en su primera venida. Pero cuando Joel dice, lo más importante cuando Cristo venga, en la primera venida, lo más importante es que tienen que buscarlo de todo corazón. Y adivinen en la segunda. Igual. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Hallará fe en la tierra? Hizo una pregunta en cuanto a esa profecía. ¿Realmente va a haber gente en la segunda venida de Cristo que pueda creer en esa venida? Si va a estar aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás obrando, ¿va a haber gente realmente que pueda confesar a Cristo durante ese periodo? Va a ser muy difícil, mi hermano, muy difícil. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. Amén. ¿Usted está ahí en esa primera resurrección? ¿Sí? ¿Amén o no? ¿Está convencido o no? Cuando Cristo venga en las nubes, ¿usted se va a ir con Él? Esa es la primera resurrección. La otra va a ser Malena. En segunda de Crónicas 6:14 dice, que, guarda, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Por eso es importante el corazón. Cuando el Señor nos dijo en Proverbios 4, guarda tu corazón. ¿Por qué tengo que guardar mi corazón? Porque de mi corazón vienen mis actos, vienen mis frutos, viene mi confirmación, viene el buscar de Dios. Mire por favor en Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 27. Hoy buen tema este. Un día lo vamos a tocar. Ya no me van a creer más ustedes con esa frase, ya no me creen nada. Pero es que yo te digo, ¿sabes qué? Es increíble que hay tanto tema bueno. O sea, la Biblia, tú, cualquier cosa, cualquier cosa.
Por ahí tengo un estudio acerca de este tema. Por eso sí, ese lo tengo hecho, así que un día lo vamos a lanzar. Me han preguntado acerca de la segunda nupcia. Buen tema. Pastor, ¿qué piensa usted? Ahí siempre me pone, pastor, ¿qué piensa? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí sí que la Biblia habla, ¿amén o no? Oye, me gustó el tema, está bueno ese tema. ¿Eh? Pastor, si me separo, ¿me puedo casar otra vez? Bueno, dice la Biblia, si no fuera por causa de fornicación, sí puedo divorciarme. Pero ¿cómo por causa de fornicación? Si estoy casado, no es fornicación, es adulterio. Ah, entonces, ¿qué es lo que es? Lo tengo hecho, lo vamos a predicar. Si lo estudié. Ya. Porque también tenemos un pasaje en el libro de Lucas, cuando el Señor habla con la mujer del pozo, y le está diciendo, 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahora, convivencia. Vamos a tocar el tema. Un saludo a todos los convivientes. ¿Es lícito? ¿No es lícito que dice la Biblia? Bueno, todo eso vamos a tocarlo para traer claridad. ¿Amén o no? ¿Le gustaría, a alguien le gustaría ese tema? ¿Sí? Sobre todo a los que tienen que arreglar sus cosas. ¿Sí? Es bueno para poder dar claridad y entendimiento y que Dios nos corrija, nos enseñe y cada vez que nosotros también demos un comentario a una persona, le hablemos como qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero nuevamente, para poder llegar a conclusiones, y se lo vuelvo a decir, hay que hacer una exagesis del texto. Lo primero es una exagesis y después una buena hermenéutica sobre los textos. Porque muchas veces llegamos a conclusiones de que sí o que no, porque hemos leído el texto solamente en español y no hemos visto la palabra realmente ocupada en el griego, que da muchas veces la razón o el sentido de qué se debe o no se debe hacer. Cuando uno hace una exagesis del texto y busca en su texto original, usted, el griego, le ayuda a poder comprender y hacer una aplicación muy buena de la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar un poco más profundo. Dice aquí, les di una cita yo, Mateo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Eso dónde está? No, ¿dónde no se podía cometer adulterio? ¿Dónde fue escrito eso? En la ley de Moisés. Amén. No cometerás adulterio, Éxodo 20, 14, Deuteronomio 5. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? Ahora, los fariseos estaban con otras mujeres. No. Por eso tenían a los ojos de nosotros buen fruto. Pero ellos codiciaban a mujeres. Sí, y era un problema del corazón. No porque un pecado se lleve al acto, quiere decir que no es pecado. Pero por lo regular, ¿a quién juzgamos? ¿El pecado notorio o el pecado oculto? El notorio. Y el Señor Jesucristo ese día, ¿qué estaba enseñando? Que lo más importante era el pecado oculto, no el notorio. Porque Dios ve el corazón. Por eso antes de juzgar a alguien en un pecado notorio, primero analicemos lo oculto. Y no de él, sino lo mío. Porque los fariseos apuntaban al resto. Sí, pero ellos ocultamente hacían cosas incorrectas. Versículo 29, que fueron fuertes textos en aquel tiempo que se lanzaron. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado. Esos son textos difíciles, por si acaso. Si usted quiere llegar a una interpretación,
Son textos no son fáciles, son de los textos difíciles a la hora de aplicar justamente un conocimiento en la Biblia. Cristo diciendo, sácate tu ojo. Y si no te sacas tu ojo, te vas a ir al infierno. Pero en realidad usted hoy día, ya que tiene conocimiento, sabe a qué un poco se está refiriendo. Es aceptar a Cristo como tu Salvador, porque un hijo de Dios no se va al infierno. Entonces, ¿qué pasa con esos hombres que llevaban un pecado continuo en su corazón y que nunca habían entregado su vida a Jesucristo? Entonces su fruto siempre era el mismo. ¿Y qué es lo que ocasionaba en sus vidas que, por ejemplo, no se acercaran a Jesucristo? Su ojo. ¿Y su ojo a dónde estaba dirigido? Simbólicamente el ojo, lo que entra a la vista. Entonces, ¿qué era sacarse el ojo? ¿Por dónde entraba la codicia hacia la mujer? Entonces deja de hacer cosas por donde entra la codicia a la mujer. Por eso yo no voy a la playa. Es un ejemplo. ¿Por qué no va a la playa, pastor? Porque puedo codiciar. El Señor me dijo, sácate el ojo, queda ciego. No, simbólicamente, no busques lugares donde tú puedes caer en tentación. Y yo sé que gente, pero pastor, usted, ¿para qué va a ir a la playa a mirar? No, yo no sé quién va a la playa a puro bañarse. Aquí los varones van a puro bañarse, no miran para ningún lado. ¿Hay varones aquí? ¿Se va el ojo en la playa? Seamos sinceros, ¿sí o no? Si te es ocasión de caer, usa gafas negras. No, diría algún fresco, no, no dice eso. ¿Me entiendes o no? Sí. Lo mismo cuando a veces estoy viendo películas en la casa, estamos viendo películas con mi señora, aparece una primera imagen, ya le damos vuelta, aparece otra segunda imagen, nunca más vemos esa película. Pero hay cristianos que dicen, no, nosotros tenemos el criterio formado, así que podemos verla tranquilamente, total, nuestra mente no se va a ir para otro lado. ¿Cómo Satanás engaña al pueblo de Dios? Créalo, porque el problema está en el corazón. Lo que tú miras, ventana de los ojos, es el corazón. Entonces, si tú ves una imagen repetidamente, ¿qué se va a alojar en tu corazón? Y Salmo 66, para ya ir cerrar. Entonces te hago una pregunta. ¿Dios conecta el pecado de los ojos con el corazón? ¿Sí o no? Sí. Entonces por eso es importante tener cuidado con lo que nuestros ojos, nuestras acciones, en nuestra vida hacemos. Porque a la final el problema va a ser en el corazón. Mire lo que dice el Salmo 66, versículo 18. Léalo usted, por favor. Salmo 66, 18, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice Isaías 59. Dios, cuando hay un corazón que ha dejado entrar el pecado, Dios inmediatamente da vuelta su mirada. Por eso Dios quería que guardáramos el corazón de qué depositamos en el corazón. Hay que filtrar. Y el primer filtro al corazón, adivine qué es lo que es. Por eso, si tu ojo tu ojo te está haciendo meter cosas en tu corazón, sácatelo.
Ahora, no es el ojo en sí, está hablando de que si hay cosas en tu vida que te llevan información a tu corazón que hacen mal, elimínalo. Puede ser la vista, pueden ser personas. Si hay personas que te llevan cosas a tu corazón, aléjate. Pastor, es que lo quiero convertir. ¿Ha escuchado de eso? No. Yo lo he escuchado un montón de veces. ¿Y sabe qué? Todavía no veo al convertido. Pero sí veo al que era convertido haciendo las cosas que hace al que quería convertir. Porque yo siempre digo, traer a alguien a la presencia de Dios es complejo, pero sacar a alguien de las cosas de Dios es lo más sencillo que hay. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Y al parecer justamente es algo obvio. No es algo complejo, pastores, que no me di cuenta. Cuando dije, no me di cuenta cuando yo entró el pecado en mi vida. No, sí es obvio. Es que estás mirando. Es tan sencillo. ¿Con quién estás? ¿Dónde estás participando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás oyendo? Inmediatamente todo eso se pone en nuestro corazón. ¿Estás triste? No escuches canciones de tristeza. Rata inmunda. Me acordé de la rata. ¿A dónde está mi hermana? No la veo aquí, de estar allá atrás. Un día me invitaron a comer. Ah, ya está, no te había visto. Pastor, le invito a comer un churrasco. Vamos a comer un churrasco. Nos sentamos en la mesa ahí con la hermana y otros hermanos más. Y empezó la música en aquel restaurante de baja monta. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Ay, mi hermano, ¿dónde me invitan? ¿Dónde invitan al pastor a comer? Nunca más me olvidé de esa canción. En mi cabeza quedó ahí fijada. ¿Y sabe cuál es lo peor de la hermana? Que la hermana estaba así. No, es una anécdota de la anécdota de los pastores. Salmo 51, por favor. Gracias por la invitación, Carla Moraga. De ahí que no fui más al Tourist Run. Ahí me llevaron ahí al Tourist Ranch ahí. No, buen local, buen local. El problema es la música. ¿Quién mandaba en ese? ¿Quién estaba ahí? Rata inmunda. No, la canción que estaba sonando ese día ahí. ¿Quién mandaba? Habíamos varios, ¿no? Para aquí, por si acaso, estoy aclarando eso. Oh, el pastor andaba con la hermana. No, andábamos varios ahí. Pero me acuerdo de esa anécdota. Isaías 59, versículo. ¿Qué les dije? Los mandé a Salmo 71. 51. Sí. Salmo 51, versículo 9. Salmo 51, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, con minúscula, recto dentro. ¿Se da cuenta cómo dice el texto que el Señor dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Versículo 10. Pero ¿qué decía en el versículo 9? Esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis maldades. Dios inmediatamente se da vuelta cuando soy un pecador, pero damos gracias a Dios que cuando va con un corazón genuino de arrepentimiento, Dios voltea su cara a mirarte y salvarte. Y también perdonarte si ya eres salvo. Porque Dios quiere tu corazón. El pecado rompe nuestra relación y el pecado entra por la vista, pero se consuma en nuestro corazón. Y no porque un pecado lo lleve en acción, no quiere decir que es pecado. No. Y lo decía recién el texto en Mateo, que ya del momento que nosotros vimos y entró, realmente es un pecado delante de Dios. Por eso cuando algunos dijeron, nosotros no hemos adulterado, nunca he engañado a mi esposa. Ahí el Señor Jesucristo inmediatamente les dijo, ¿pero y acaso no la has codiciado? Eso igual es pecado. Y ahí nos mató a todos. No matarás. Y algunos dijeron, no, nosotros nunca hemos matado, no fuimos a la guerra, nunca estuvimos en la guerra, nunca hicimos nada, no hemos matado a nadie. El Señor Jesucristo les dice inmediatamente, cualquiera que haya aborrecido a su hermano será culpado de homicidio. Y ahí murieron los fariseos, porque aborrecían a las personas. Pedro, el apóstol Pedro, se sentaba a la mesa con un gentil y después de salvo, tampoco. Al principio, hasta que el Señor Jesucristo tuvo que traerle una visión y decirle, compadre, usted está trayendo cosas del antiguo de la ley y a la final te estás comportando igual a pesar de tener a Cristo en tu corazón. Cambia. Y le trajo un lienzo con todas las comidas, todas las cosas aborrecibles, y él comía y se saciaba para hacerle ver que todas las prácticas que hacían antes no eran agradables delante de Dios. Y desde ese día Pedro empezó a compartir con todos y no hizo excepción de personas. Y él mismo fue el que dijo después, Dios no hace excepción de personas. Y uno podría decir, las patitas. Sí, porque Dios lo cambió. Así que alguien que Dios lo cambió puede hablar con derecho. Por eso, mi hermano, el Señor quiere tu corazón más que tu presencia. Dios, mucha gente piensa que Dios quiere la presencia. Dios quiere que vaya a la iglesia. No, Dios quiere que el corazón tuyo esté aquí en la iglesia, más allá de tu presencia. Dios quiere que cuando estés fuera de la iglesia, Dios quiere tu corazón, más allá de tus cosas gratas que haces alrededor. No se olvide que el Señor dijo en Mateo capítulo 7 que a través de los frutos, realmente estamos demostrando que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Podemos ver que la palabra de Dios nos dice que debemos guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas. No hay cosa más importante que guardar la palabra de Dios. Y esto va en todos sentidos. No hay cosa más importante que es guardar la palabra de Dios. Y eso va a traer resultados. Hay gente que piensa que lo más importante es venir a la iglesia. No, venir a la iglesia no es lo más importante, es guardar el corazón. Ahora, cuando guardas a Dios en el corazón, lo otro es importante también. Es una consecuencia, un fruto. ¿Me entiendes? Pero hay gente que dice, no, para mí Dios es todo, pero sus frutos no demuestran que es todo. Es a media. Dios no quiere cosas a media. Dios quiere todo. Por ahí dijo David que él no iba a ofrecer a Dios nada que no le costara. Eso quiere decir, mirando que fue inspirada la palabra de Dios, que Dios ve lo que te cuesta, no lo que no te cuesta. A Dios no le importa lo que es fácil hacerlo, a Dios le gusta lo que es difícil para ti hacerlo. El Señor dijo en el libro de Juan, y este es el último texto que leo, no leo más textos, este es el último. Con esto cierro mi enseñanza acerca del corazón. Juan capítulo 15. 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros,
si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpanos, y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Es uno de esos pasajes que a veces la gente le cuesta entender, pero nuevamente cuando Cristo dijo estas palabras, Cristo todavía no había descendido bajo la tierra. Estaba explicando lo que sí se venía. Porque muchos toman este pasaje para hablar de que la salvación se puede perder. Si usted lo lee como está escrito ahí sin un entendimiento detrás, sí da a entender eso, ¿o no? ¿Sí o no? Mire, lo vamos a leer. El que en mí no permanece, entonces ya parten diciendo, para ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Permanecer. ¿Y si no permanezco? Dejo de ser salvo. ¿Se dan cuenta? Ocupan un texto muy mal, de mala manera. Dice, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Sabe cuál es el problema? Si usted hace un análisis de la planta, hablando de un sarmiento o de una rama, que el agricultor anda cortando rama a cada momento. No. Y una vez que corta, la vuelve a poner en el árbol. No. Entonces hay que hacer una salvedad de personas creyentes y personas no salvas. ¿Ya? Y estaba hablando de un periodo donde todavía era la creencia y la venida del Mesías. Por eso les dijo, yo soy la vid. ¿Por qué habían profecías de que iba a venir la vid verdadera? Sí. Entonces, ¿qué se está presentando realmente en este texto a aquellos hombres que estaban escuchando la palabra del Señor Jesucristo? El Mesías llegó. Y si ustedes creen que yo soy el Mesías en ese periodo y permanecen en mí, ¿qué va a pasar después de que Cristo haya muerto? Si creían en el Mesías y Cristo muere, ¿qué pasó con esa gente que creyó en esa vid? Era salva. Pero si no creían en el Mesías, claro, ¿ve? Por eso hay que entender el tiempo también de cuándo fue escrito este texto. Pero mire, por favor, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto y seáis mis discípulos. En que llevéis mucho fruto. Y pregunta, ¿el fruto de dónde viene? Del corazón. ¿Por qué entonces para Dios qué es más importante? ¿Los frutos o tu corazón? Pero para el creyente, a veces hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, le hemos dado tanto énfasis al corazón, al fruto, y juzgamos el fruto y nos olvidamos realmente del corazón. Y no pienses en el corazón del resto, sino piensa en tu corazón. Es tu corazón. Decía Corintios 11, examínate a ti mismo. ¿Cómo está tu corazón con Dios? 876 veces mencionada la palabra corazón. No está por casualidad en la Biblia. Está porque Dios quería que la gente entendiera que era amar realmente al Señor de corazón. Amar a Dios del corazón, o si quieres resumir ese texto, ¿qué significa amar verdaderamente a Dios de corazón? Es guardar la palabra de Dios en hecho. No es creer, es guardar en acción, en hecho, como fruto que Cristo realmente mora en el corazón. Vamos a ver. Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu santa palabra, porque podemos ver a través de ella cómo hablas tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento acerca del corazón. Como decía en Corintios 11, examinemos
a nosotros mismos cómo estamos, cómo está nuestro corazón. Quizás podríamos concluir al final de este día de que nuestro corazón quizás ha dejado de entrar cosas que no convienen. Quizás mi corazón sí está siendo guardado hoy día por la palabra de Dios y estoy cada día creciendo mucho más. Amén. O quizás es un corazón que a lo mejor hemos dejado justamente que los espinos o las rocas llenen ese corazón. Y de lleno, si a lo mejor tenemos un corazón que realmente está contaminado con cosas incorrectas, analicemos realmente qué están mirando nuestros ojos, con qué nos estamos juntando, qué áreas o grupos estoy confraternizando. Porque si realmente queremos guardar el corazón, tenemos que cuidar también lo que entra por la ventana del corazón, que son los ojos. Gracias, mi Señor, porque siempre a través de tu palabra podemos aprender y muchas veces en mayor profundidad y poder empezar a mirar el cristianismo de una forma mucho más certera y madura, porque ya estamos en una etapa donde somos obviamente adultos en Cristo Jesús y no niños. Pero también sabemos que la palabra de Dios habla para todos y quizás hay nuevos creyentes. Quizás personas recibieron a Cristo hace muy poco, o tú a lo mejor entregaste tu vida a Jesucristo hace muy poco. Solamente decirte que aproveches y rescates lo más que puedas de las enseñanzas, porque el caminar del cristiano tiene que ver mucho con hacer y guardar su palabra, más allá de la religiosidad y de las prácticas de culto. Tiene que ver justamente con la relación que yo tengo con Dios en mi corazón. Gracias, Padre, porque también yo sé que si no lo hemos estado haciendo bien, sabemos que si vamos sinceramente a ti le podemos decir, Padre, perdóname, he depositado cosas en mi corazón incorrectas. Padre, perdóname porque mis ojos han estado mirando cosas incorrectas. Padre, límpiame de todos esos pecados y dame una nueva oportunidad. Y te aseguro que lo que decía Isaías, la mano de Jehová no se acortará. Y podrá justamente ayudarte, fortalecerte y animarte para que otras personas también puedan empezar a buscar de ti. Y como decía Juan 15, Dios nos demanda que llevemos más fruto. Y ese más fruto mencionado en Juan 15, y tú lo sabes, Señor, que se está refiriendo a otras personas que conozcan de Jesucristo a través de nosotros, no solo de nuestro oír, sino también de nuestra actuar, porque somos cartas abiertas leídas por muchos. Bendice Dios esta noche, bendice a mis hermanos y aquel que hace un pequeño ajuste a su corazón, que hace un pequeño análisis, un pequeño cardiograma, y si realmente acusa alguna cosa, estamos prestos para justamente pedirle al mejor doctor que pueda arreglar ese corazón. Bendice Dios esta noche a mis hermanos, a cada uno, a los que están también siguiendo las transmisiones. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.